Hola muchachos, buenos días, buenas tardes, a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Gráfica de Movimiento 2. Algunos son reincidentes y espero que esta vez logren aprobar la materia, es decir, básicamente los que no la han aprobado, la mayoría ha sido porque nunca la terminan, ¿no? Entonces, aunque esto es un trimestre típico, les pido que tengan constancia y podamos trabajar arduamente hasta terminar y aprovechar, bueno, de alguna manera que como ahorita no hay tiempo, no hay que trasladarse al instituto o otras cosas, es tiempo que podemos aprovechar para avanzar, ¿no? Este trimestre he hecho algunos cambios en la materia y lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo importante va a ser, bueno, mantenerse constantes, entender bien la teoría, el ejercicio y semana a semana estar entregando cosas. ¿Ok? Me hubiese gustado poder darles la clase presencial el día miércoles, pero al no hacerla presencial hemos tenido que, bueno, levantar el material para que funcione digitalmente y entre esas grabar este video, que creo que es más fácil que ponerlos a leer un montón de información que se les haga muy densa, ¿no? Entonces arrancamos aquí, esta es la presentación y bueno, una vez más, bienvenidos, atentos a todo lo que diga el instituto. Durante este trimestre vamos a estar entonces aprendiendo nuevas herramientas, técnicas de gráfica de movimiento, sobre todo un poco más de qué trata esto, ¿no? Normalmente, generalmente, el diseñador como comunicador, cuando hace cualquier proyecto de diseño, de alguna manera está haciendo una narración breve, ¿no? Tiene que contar con esto de alguna manera, ¿no? Pero en gráfica de movimiento se hace mucho más esencial porque estamos formando parte de este mundo audiovisual en el cual nosotros consumimos contenido todo el día. Entonces es importante que nosotros aprendamos que realmente lo que estamos haciendo cuando hacemos una animación o editamos un video es contar una historia. Entonces este trimestre nos vamos a enfocar mucho en entender las historias y poder presentar algunos proyectos animados o de edición de video que nos den como resultado el ejercicio de este aprendizaje. Muy bien, entonces yo quiero comenzar conversando con ustedes lo que son las partes de una historia. Entonces las partes de una historia tiene tres grandes momentos, toda historia. Y esto ya lo deberemos quizás haber escuchado desde bachillerato, cuando uno ve en castellano literatura, etcétera, porque están inscritos en todo lo que es la narrativa clásica contemporánea. ¿Ok? Entonces el ejercicio narrativo tiene una forma de cómo en nuestra cultura entendemos que son contadas y se consumen las historias. Y eso forma parte de nuestra vida de tal manera que lo asumimos ya como algo que está en nuestro subconsciente. Entonces todas las historias que sean contadas con a partir de estos esquemas, de estas fórmulas, son para nosotros más fáciles de entender y compenetrarnos con ella. Hay ejercicios obviamente de cine experimental que tratan de construir o de transformar estas formas de narrar, pero si uno lo llega a ver, una vez uno puede sentir como que, bueno, ¿qué estoy viendo, no? Pero en nuestro caso vamos a entrar dentro de lo que es esta forma de la narrativa clásica. Muy bien, entonces vamos nosotros a entender qué son las partes de una historia. Toda historia tiene tres grandes momentos. Está el inicio, el nudo o clímax y el desenlace. En el inicio, por lo general, hay una presentación que te da a entender un poco de, bueno, en qué contexto va esta historia. En esa presentación tú conoces un poco el personaje y qué hace el personaje y de qué trata, lo que le va a pasar en su contexto, en qué momento está, si está viviendo en la antigua Roma o está viviendo una historia futurística de estas posapocalípticas que cada día son más famosas. Entonces uno puede entender un poco en toda esa presentación en dónde está el personaje, quién es el personaje y hacia dónde se puede mover todo esto, ¿no? Luego ocurre por lo general una o varias acciones que generan un cambio en esa historia. Y se complica, y ahí es donde se conduce hacia su nudo o clímax, ¿verdad? Porque es el punto más álgido de la historia, el punto más complicado de la historia. Y luego de varias acciones o cosas que vuelven a cambiar el sentido de esta historia, se conduce hacia un desenlace, hacia un final.
Normalmente una forma también de explicar cómo son estas partes y estos tiempos dentro de una historia es una secuencia de 3 momentos: equilibrio, conflicto, equilibrio. En el inicio hay equilibrio. Puede ser un equilibrio triste, puede ser un equilibrio bastante inclusive indeseable. ¿Me explico? De alguna manera, quizás nosotros inclusive viviendo aquí en Venezuela podemos entender lo que es un equilibrio indeseable. Una historia que si bien no es la que debe ser, o la que quisiéramos que fuera, estamos inmersos en ella, nada se mueve, todo está allí, está en equilibrio, pareciera que nada cambia. De repente ocurre algo, un elemento que se vuelve detonador, y entonces que no solamente genera un montón de acciones, sino que pone en riesgo esa situación de equilibrio inicial, hace que las cosas cambien, que todo tenga que dirigirse hacia otro estado que no necesariamente sea el de ese equilibrio inicial donde las cosas funcionaban de alguna manera. Y luego ocurre por lo general, o esa es la esencia, algunas acciones que desembocan a un nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio puede ser un happy ending, un final feliz, o puede ser un final no feliz, pero que de nuevo dice, bueno, esta es la nueva realidad. Aquí quedaron las cosas, aquí se cimentaron las cosas que nosotros vamos a traer. Si analizamos muchas películas, estas cosas suceden así. Entonces uno puede ver que hay un equilibrio en un comienzo, se convierte en algo más complicado y luego llega a un desenlace. Nosotros por acá vamos a pasar ahora y vamos a ver que esas partes de la historia hay un arco narrativo. Se habla del arco narrativo porque, bueno, obviamente cómo va creciendo y decrece el momento de toda esta narración. Entonces está el inicio, hay un incidente inicial, las acciones comienzan a crecer, llegan al clímax, o sea, a la parte más complicada. Hay un éxito o fracaso dentro de esas acciones. Hay una acción que hace que todo ya comience como a desarmarse. Bueno, ya esta es la acción definitiva. Esto es lo último que hicieron. Alguna idea que se les ocurrió que por fin comienza a dar solución a la problemática que se estaba dando y hay una resolución. ¿Ok? Y hay una resolución. Entonces, de alguna manera aquí estamos tratando de analizar y entender cómo son las historias en general y cómo se cuentan. No quiere decir que esto sea algo rígido. Si nosotros volvemos un momentico al punto aquí arriba, equilibrio, conflicto en el nudo clímax y un equilibrio de nuevo en el desenlace o inicio, presentación, uno se puede dar cuenta de que hay presentaciones más cortas o más largas dentro de una historia. Uno puede ver que hay veces que un personaje tú lo puedes conocer en los primeros 5 segundos de la película. Y hay películas que uno se da cuenta que uno dice, en un principio uno siente que son como lentas. A veces que son lentas pero son muy interesantes. Pero si uno ve una película lenta, pero resulta que todavía ha pasado media hora y tú no has logrado descifrar qué es este personaje. Tú no lo tienes claro. Un ejemplo, un personaje que tú captas en los primeros segundos de la película es Deadpool, en la primera película. Si los que han visto Deadpool, siempre lo pongo como ejemplo en las clases porque es un personaje que ya te da el tiro de entender que él no es un héroe, que es un asesino, que es un tipo que de hecho tiene muy poco respeto por la mayoría de las cosas, que es un tipo que se burla de todo. Entonces es un personaje que es una historia que está hecha para contarte que tú realmente no necesites mucho tiempo para conocer en sí el personaje, ¿ok? Para conocer en sí el personaje. Algunas son más rápidas, otras son más lentas. Entonces, volviendo de nuevo a mi arco narrativo, puedo ver que esto se relaciona de esta manera. Entonces, lo importante son el inicio, el clímax y el desenlace, y ver que en el medio de ello hay acciones que cambian el curso de la historia. Es bueno ver que es un arco para poder entender que no es plano, que las cosas están cambiando. Si las cosas no están cambiando, si no ocurre un arco, realmente no hay una historia. ¿Ok? Realmente no hay una historia. Tiene que haber un arco en el medio. Tiene que haber algo que se esté moviendo. Y es importante identificar no solamente inicio, nudo y desenlace, sino identificar esas acciones que generan
el cambio. A veces son gestos muy sencillos que hay en una película. Le entregó una cinta, le dio algo, le tocó la espalda, alguna cosa que a partir de allí, oye, eso fue vinculante, eso que sucedió fue vinculante para que el personaje o los personajes alrededor comenzaran a cambiar lo que estaba sucediendo. Veamos también que entre los arcos narrativos pueden haber arcos complejos, mixtos. Si uno ve una serie de libros, una serie como tal de Netflix, de televisión, lo que uno quiera, o una serie de películas como el universo Marvel, por ejemplo, uno va a darse cuenta que hay arcos narrativos que son mezclados. ¿Me explico? Cada libro, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, una imagen de internet, cada libro tiene resuelta, Harry Potter, cada libro tiene resuelto su arco de historia, cada libro cuenta una historia. Pero los 3 libros juntos cuentan una historia mayor. Es probablemente que el arco de la serie, el clímax se esté logrando en el libro 2. Pasa mucho en las películas. En la película 1, cuando uno ve una primera película, uno dice, oye, hay personajes que uno dice, la segunda fue mejor. Claro, porque en la película 1 del Capitán América tú conoces al personaje, te dibujan el personaje, te establecen quién es, sus valores, cómo se formó, etc. Pero en la 2 ya tú lo conoces y entras más directo a un conflicto mayor. Entonces, de su trama. Entonces, claro, la 2 es normal que la gente por lo apasionado del tema ya entró. Pero si nos contaran la 2 de inicio solamente, seguramente no tendría el mismo sentido para nosotros que haber visto la primera, que nos presentó la historia, el contexto de dónde vino, quién era su amigo, quién era su novia, por qué cosas sucedieron alrededor. Entonces, inclusive dentro de una misma película o dentro de un mismo libro pueden haber más de un arco anidado. Hay películas, yo no sé si han visto, por ejemplo, recientemente vi Olé, el toro Ferdinand. Eso lo usan muchísimo, pero los primeros 5 o 10 minutos de la película te cuentan una pequeña historia. Tiene inicio, nudo, desenlace, breve, que en sí misma es la presentación del personaje. Y cuando hay ese desenlace, a partir de allí arranca toda la historia con el personaje. Entonces, si vemos la película del toro Ferdinand, se van a dar cuenta que la primera escena donde, o sea, toda esa primera secuencia donde él es pequeño y ve cómo el papá se lo llevan a la plaza de toro y muere, y entonces él decide escapar, esa última acción que escapa, él cae de nuevo en un equilibrio que es que comienza a crecer como una familia. Entonces, esos primeros minutos son una historia pequeñita en sí, para luego arrancar a lo que realmente será su verdadera historia que se desarrolla en toda la película. Entonces, lo que quiero decirles es que hay esquemas, hay maneras de probar, de cantar las historias. Por lo general, todos tienen que ver con inicio, nudo, desenlace, equilibrio, conflicto, equilibrio, pero no necesariamente es tan lineal. Entonces, para nosotros es muy importante cada día hacernos más conscientes de esto, verlo, analizarlo, porque a la medida que nosotros querramos hacer animaciones y videos, tenemos que entender que estamos contándolo todo en clave de estos elementos o partes narrativas. Muy bien, entonces, bueno, vamos a seguir por acá y vamos a ver cuáles son los elementos de una historia. Los elementos de una historia yo los voy a resumir, a agrupar básicamente en 3, porque son los personajes, las acciones y el contexto. Entonces, toda historia no es lo mismo. Vamos a suponer hay un personaje, un muchacho joven, una chica, que no es lo mismo una mujer en el siglo XXI que en el siglo XII o en plena Edad Media. No es lo mismo, porque lo que hace, los derechos de la mujer no son lo mismo en función de la época. Aunque entendamos que ahorita los derechos están establecidos, los derechos de la mujer, pero en aquella época no se entendían igual. Entonces, el desafío que tenía una mujer para lograr alguna cosa en aquella época era muy diferente a esta. Entonces, en este caso, uno se da cuenta que no solamente es el personaje, bueno, una muchacha joven, valiente, etcétera, que en el contexto en el cual se cuenta. Veamos que el contexto es la época, también yo cuento el tiempo, pero es la duración del periodo. A veces estamos hablando de algo muy breve, o estamos hablando durante los 3 años que hubo una guerra en su país, por ejemplo. Estamos hablando también del lugar. No es lo mismo hablar de un judío en Estados Unidos en 1980
a un judío en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos damos cuenta que veamos que los personajes todo tienen mucho que ver, la historia entre personajes y el contexto en el cual desarrollan las acciones que hacen. Entonces no es lo mismo decir, bueno, una mujer que es piloto de avión en esta época que Amelia Earhart, la primera mujer piloto de avión. Entonces, ¿por qué? Porque no había mujeres pilotos. Entonces, y era un espacio que no estaba no era normal, y la sociedad en su momento, en su paradigma, no lo veía y no lo entendía. Entonces, obviamente, una mujer en el siglo XXI hoy se hace piloto y es totalmente un logro, pero es un logro como si lo hiciera quizás cualquier otra persona, o un hombre, etcétera. Pero en el contexto de Amelia Earhart era un desafío muchísimo mayor, porque no había una sociedad que defendiera los derechos de la mujer como se defienden hoy. Entonces es importante, cuando veamos una historia, tratar de analizar quiénes son los personajes, qué acciones realizan y en qué contextos se realizan esas acciones. ¿Qué contextos se realizan esas acciones? De los personajes también hay que entender que hay personajes principales y secundarios. Bueno, y ahí dentro de los secundarios hay algunos que son, inclusive hay personajes de relleno más allá que secundarios. Entonces los principales son aquellos que lideran la historia y sobre los cuales se cuenta esa historia. Hay algunos que aparecen mucho en pantalla y no necesariamente son un personaje principal. Es decir, hay que identificar sobre quién se está ejerciendo el arco. Voy a volver un momento aquí atrás y vamos a ver que hay un arco de la historia, pero también en algún punto va a existir un arco del personaje. Es decir, sobre quién cambia la historia. Tiene que haber un cambio sobre los personajes, sobre el personaje principal, sobre todo a medida que se desarrolla la historia. El personaje está en equilibrio, ocurre un conflicto muy grande y vuelve a un equilibrio, pero el personaje por lo general no va a volver a ser igual. Ejemplo de esto, Hotel Transilvania. Si no han visto Hotel Transilvania, bueno, ustedes saben que después de que pasan 3 meses ya no me parece que sea spoiler. Pero si ustedes ven todo Hotel Transilvania, aunque en la historia aparece la hija de Drácula, Mavis, y aparece después está el niño, y está este otro chamo, el humano, con el cual se casa Mavis, y toda la historia, muy chévere, pero son personajes que no es el protagonista, no es el principal. Al final del día, si identificamos bien la historia, es la historia de Drácula versus sus conflictos internos y personales. Entonces, entender todo esto nos ayuda a nosotros ver que aunque se esté más o menos tiempo en pantalla, o más o menos tiempo en una historia, o uno dice, oye, es la historia de la hija de Drácula que se va a casar. No, es la historia de Drácula, cómo afronta la vida de su hija y los cambios que hay en los tiempos, en las épocas y en sus prejuicios a través de lo que vive su hija. ¿Ok? Entonces es muy importante identificarlo. Y eso nos lleva a pensar en el pitch. El pitch es el enfoque o tono en el cual se cuenta una historia. El pitch también se suele decir, si lo buscan en internet, como bueno, es una frase o idea que te ayuda a sintetizar lo que tú quieres hacer para poderlo vender. Pero en nuestro caso nosotros lo vamos a concentrar como el enfoque o tono. Piensen de nuevo en esto de Drácula y el Hotel Transilvania. No es la historia de Mavis, la hija de Drácula, que está haciéndose ya mayor de edad, mayor de 120 años, y se casa con un humano, y luego de un niño durante las 3 películas, no, es la historia de Drácula. Vean bien el enfoque, es la forma como se está mirando la historia. Es la historia de Drácula, el cual perdió a su mujer asesinada por una turba de humanos que no entendían, enardecidos, y cómo él se encierra en su vida y luego tiene que comenzar a adaptarse. Es una historia que al final, aunque sea de animada y sea de niños, o pueda estar en una clave muy de niños, es una historia muy humana, pues es una persona que se hizo mayor en función de unos conceptos que vivió en su juventud, pero resulta que cuando ya tiene más edad tiene que romper todos esos prejuicios y todas esas cosas que aprendió, y quién más
para desafiarle los prejuicios que su hija y todo lo que está viviendo su hija a través de ese amor hacia su hija y su relación y luego hacia su nieto, etcétera, se ve obligado a cambiar, a romper prejuicios e incluso en la película 2 a desafiar a su papá, al más viejo todavía. Entonces el pitch es eso, nos ayuda a enfocar a través de la historia, las acciones y el contexto el enfoque con el cual yo voy a contar esta historia. Por eso es tan importante que yo me centro en los personajes secundarios solamente cuando contribuyen al cambio, al arco del personaje principal. ¿Está bien? Entonces, quiero que poco a poco lo vayamos analizando. Yo voy a agarrar, voy a tomar dentro del Google Classroom, voy a comenzar a hacerles asignaciones, vamos a asignar una película. Este trimestre quiero que tratemos de trabajar, vamos a ver dentro de esta dinámica digital cuánto nos da chance de hacer, pero quiero que analicemos en conjunto una película todo el salón. De esta manera la podemos debatir, la podemos nosotros como entender mejor, disgregar y ver cómo la desarrollamos. ¿Ok? Vamos también, voy a hacer, este es el primer video introductorio de esta clase, voy a hacer un segundo video para esta primera clase que lo voy a subir, espero que lo vean justo después de este, que es el que tiene que ver, vamos a comenzar a trabajar con animación de personajes para poder contar esta historia, y entonces voy a comenzar a enseñar en After Effects cuál es la primera herramienta para animar personajes. En trimestres anteriores hacíamos los créditos animados, pero esta vez me voy a concentrar en que la animación tenga más calidad y sea menos cantidad de animaciones. Entonces vamos a hacer una suerte de carteles animados, o que pueden ser una suerte de GIF, o me explico, donde podemos nosotros animar como si fuera una publicación para Instagram o algo, un cuadro. Vamos a tratar de precisar un cuadro que represente a la película y que lo podamos nosotros animar y componer. ¿Ok? Va a haber un segundo proyecto grande dentro de la materia que tiene que ver con la creación de un tráiler. Ese sí lo vamos a mantener para los que han visto la materia ya. Vamos a hacerle un tráiler de la película, entonces vamos a tener que seleccionar las partes que nos van a ayudar a contar y a vender esta historia. Pero el tráiler lo vamos a ir disgregando poco a poco. En Google Classroom les digo cuál va a ser la película y bueno, tratamos de comunicarnos para podernos entender mejor. Sientan libertad para, como siempre, para comunicarme cualquier cosa, problema, inconveniente o duda que tengan, y esperemos que estas sean las mejores herramientas para poder desenvolver la materia. Por último, tengamos también en cuenta que tenemos que estar muy pendientes de cualquier cosa que suceda respecto a la cuarentena y al instituto, de forma que cuando nos llamen, se nos diga que tenemos que ir o podemos ir a clase, vayamos a tratar de vernos allá en el instituto y poder compartir mejor todas nuestras dudas e inquietudes respecto a esta y a cualquier otra materia. Un abrazo.